En un programa que todos anhelan escuchar, un mensaje de transformación integral orientado hacia el crecimiento personal, salud, bienestar y belleza del alma, con el fin de poder encontrar la armonía del mundo invisible, la mente al mundo visible, es decir, un nuevo estilo de vida. Te ayudamos a rescatar la alegría de vivir conectando en equilibrio tu éxito personal al servicio de otros. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu forma de vivir. Un 911 de mi alma, con Nancy Esquivel, formando líderes con almas invencibles. De lunes a viernes, 11:30 de la mañana, en una hora de vitalidad, solo por Doral Voice, una radio real haciendo comunidad. Hello, mi gente super wow. Hoy es lunes, pero tengo hoy un segmento especial, asimismo especial, porque estoy aprovechando que el doctor Hernán Serna sigue en Miami y lo estoy absorbiendo, lo estoy exprimiendo. Y bueno, aquí lo tengo de nuevo a petición de ustedes. El viernes el programa estuvo bien lindo, pero sé que quedamos, bueno, y vamos a quedar cortos, porque esto de la neurociencia, esto es para muchos días, y por eso, bueno, va a estar más invitado, va a estar frecuente aquí. Bienvenido, doctor Serna, bienvenida Tina, feliz lunes. Un abrazo. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Para quien no sepa, el doctor Serna es un neurocientífico especialista en toda esta belleza llamada cerebro, intestino, y ahora tiene su proyecto de Isora Neurociencia, que quiero que nos hables un poquito sobre él y qué es lo que es un examen de audición y para qué lo haces. Y vamos a contestar aquí esta pregunta que se quedó por fuera de qué es lo que es Isora Neurociencia. Bueno, Isora Neurociencia es una institución educativa. Primero, uno de los pilares de Isora es la educación, la aplicación de la neurociencia, o sea, todos los conocimientos de la neurociencia, pero aplicadas de forma práctica. Y por otra parte, la divulgación de estos conocimientos que cada día nos siguen sorprendiendo acerca del cerebro. Y el último de los grandes pilares es el trabajo de la medicina preventiva, ¿no? Nosotros trabajamos con 5 grandes estructuras dentro de lo que es la medicina, que es la medicina personalizada, la medicina basada en precisión, con todos los instrumentos que nos dota la ciencia. Otra área dentro de esa medicina personalizada está que haya un contacto humano, y dentro de ese contacto humano es trabajar con una medicina participativa. No es médico-paciente, sino somos 2 personas, uno más experto en las características médicas y uno experto en su propia vida. Porque tú eres experta en tu vida, yo no sé cómo es tu vida, pero yo sí sé lo que te puede aportar la ciencia. Y a partir de ahí es como construimos con diferentes instrumentos apoyo a las personas. Y lo que hablabas hace un tiempo es lo que nosotros tenemos, es una metodología que hemos desarrollado para poder hacer una especie de mapping de cómo está funcionando el cerebro y poder determinar qué cosas se han ido grabando desde la etapa gestacional hasta el día de hoy a través del oído. El oído es el único sentido que funciona desde la etapa gestacional y nos da muchísima información, no solo de lo que está ocurriendo, sino que da un carácter predictivo. Es decir, si esto ocurre, va a ir en esta dirección porque es un modelo algorítmico matemático, y dice, si esto está pasando en este conjunto, esto va a ser con subconjunto de esto, y por lo tanto nos da pautas de cómo podemos construir un tratamiento o un procedimiento de cara a nuestros pacientes, ya sea por estrés, manejo de ansiedad, autismo, bueno, y un sinnúmero de otras situaciones, ¿no? Entonces esa es la parte de neurociencia aplicada. Y pues hay otra parte que es lo que te decía, la formación en psiconeuroendocrinoinmunología que impartimos, o nuestros programas de coaching de salud y nutrición, donde pues trabajamos con todos estos aspectos en gran profundidad. O sea, un equipo completo. Bueno, son más o menos unos 47 científicos de diferentes ámbitos, y el equipo de Isora Neurociencia, que está conformado con audiólogos clínicos, médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, o sea, un montón de personas que buscamos una visión participativa y transversal, o sea, que no es solamente la visión de un profesional, sino que de muchos que tenemos los diferentes casos y los presentamos a reunión clínica
y que discutimos cuál es la mejor forma de poder hacer un abordaje más integrativo. Y además de eso tenemos la tecnología que nos permite pues hacer mediante algoritmos predicciones de lo que puede pasar y luchar contra las máquinas a ver quién gana, para ganar tiempo y saber qué es lo que puede ser mejor para cada persona. Isora no tiene ningún programa que se pueda repetir, porque el cerebro no es el mismo tuyo que el cerebro de Tina o el de los oyentes que están, las personas que nos acompañan hoy. Y basado en eso, en los cerebros que son diferentes, por eso somos seres individuales y cada uno tenemos nuestra propia autenticidad. Háblanos un poquito de la neuroplasticidad, que sé que lo tocamos en el tema anterior, pero para aquellos que están viendo este programa, los invitamos a ver el programa que está anterior en 911 de mi alma, aquí por Doral Voice, pero vamos a estar aclarando o explicando un poco qué es la maravilla de lo que es la neuroplasticidad y por qué nos favorece en todo en los descubrimientos y todo lo que está haciendo Isora. Bueno, hasta hace un tiempo se pensaba que el cerebro era estático, como esto, ¿no? Una cosa que no se podía hacer, pero la neuroplasticidad nos dice que en ese sentido que es como una plastilina moldeable, es decir, que podemos modificar las pautas de acción, de comportamiento para poder llevarlo a la dirección que queremos. No es que esté ahí y no podamos hacer nada, sino que podemos modificar pautas de comportamiento, de acciones, de sentimientos, de emociones, y hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a ello. Algunas, como por ejemplo el deporte, hace que se active una parte del cerebro que tiene que ver con todo eso que se llama neurogénesis en el hipocampo. Se crean nuevas neuronas, se crean nuevas rutas, nuevos caminos neuronales. Cuando una persona mayor empieza, un adulto mayor empieza, por ejemplo, a aprender un nuevo idioma con muchos años, el cerebro comienza a buscar todas las rutas y de dónde estaban los recuerdos, las estructuras para poder crear ese camino. Cuando una persona sigue haciendo cálculos a mano, juega ajedrez, hace una serie de acciones, el cerebro se mantiene activo porque tiene una razón de ser. Cuando no tenemos una razón o cuando no hay un propósito, comenzamos a volvernos, como yo suelo llamar, una lechuga mustia, ¿no? A nivel cerebral. O sea, y esa lechuga dice, pues se va quedando cada vez más mustia y la activación no genera la respuesta que nosotros queremos que tenga. O sea, que literalmente el cerebro tiene la capacidad posiblemente de no envejecer si lo mantenemos fresco. No diría eso. Lo que sí diría es que nosotros tenemos la capacidad de seguir entrenando a nuestro cerebro. Perfecto. La gente va al gimnasio y se entrena para tener músculo, pero este músculo no lo entrenan. O sea, la lectura es un entrenamiento del músculo, y nosotros trabajamos con los músculos más pequeños del oído, que son el estribo y el martillo, y hacemos gimnasia del oído para poder hacer esa neurogénesis y esa neuroplasticidad cerebral. Espectacular. Y doctor, en la parte de la estimulación auditiva también he visto sus casos de recuperación de daño cerebral, como aquel muchacho que me mostraste que no podía caminar y que después de su estimulación, pudo volver a caminar, tener funciones motoras claras, que era un muchacho que estaba, creo que en silla de ruedas. No estaba en silla de ruedas. Él era un deportista de alto rendimiento que lo que tuvo una protusión discal y una hernia discal de L5-S1, y que él perdió toda la movilidad, no se podía agachar, no podía bañarse, no podía hacer muchas cosas, y él era un diseñador gráfico y gran parte de su trabajo era sentado, no podía estar 2 minutos sentado, ni siquiera comiendo, y tenía un dolor horrible, y la única opción que le propusieron fue la cirugía. Él no se quiso hacer la cirugía porque era además de alto riesgo, lo que le planteó el médico, y buscó muchas terapias alternativas, acupuntura, fisioterapia, todo lo que él pudo encontrar con sus padres, pero cada día su deterioro era mayor. Entonces yo le hice una evaluación y vi su estado, y comencé a hacer ese reseteo que hacemos mediante la estimulación, y creé un programa único para él que nos tardó bastante para poder determinar todos los puntos de dolor y todo lo que estaba ocurriendo. Finalmente, lo que trabajamos y creamos el programa, en el primer intensivo bajó, los intensivos son los días en que está recibiendo estimulación, bajó la intensidad
del dolor, pero cuando volvimos a hacer un test de control, se veía que volvía una recaída. Él tenía recaídas, pero constante. Y yo le dije, ok, vamos a tener esta recaída, pero vamos a aprovechar la recaída para poder hacer toda una serie de ajustes, cambios dentro de tu estructura para que empieces a mejorar. Y el cambio fue significativo. Tengo un video de él corriendo 14 kilómetros después de haber hecho la estimulación, donde él va hablando en catalán, haciendo un testimonio absolutamente feliz. Maravilloso. Donde él explica cómo fue ese cambio, dando las gracias a los médicos y al equipo de Isora que participó. Y 6 años más tarde, él es un artista, hace una serie de cosas con sus diseños y no ha vuelto a presentar nunca más síntomas. Entonces, porque sabemos que muchas personas tienen hernias y se pueden morir con esas hernias sin saber que existían, no presentan dolor o síntomas. Pero en este caso lo que hicimos es cambiar esa estructura, porque como diría el doctor Norman Deutsch, el cerebro se cura a sí mismo si le das las pautas adecuadas, ¿no? Qué belleza. Mire, doctor, y una pregunta. Aquí me preguntaron que si es lo mismo la neurociencia que la neurología. No. Los neurocientíficos o la neurociencia no es neurociencia, y esto es algo que tenemos que aclarar, son neurociencias, las neurociencias, porque son un conjunto de especialidades. Por ejemplo, hay neurocientíficos que son los que se dedican a trabajar en laboratorio y otros neurocientíficos que hacen neurociencia aplicada, y bueno, hay varias distinciones dentro de la neurociencia, ¿ok? Ahora, un neurólogo es un médico especialista en el funcionamiento y en la actividad cerebral. O sea, cómo funciona el cerebro, cuáles son las respuestas específicas, qué es lo que tiene que hacer ese cerebro, cómo se tiene que replantear, y él va a hacer un diagnóstico acerca del funcionamiento cerebral. Un neurocientífico puede investigar cómo ese cerebro se comporta mediante imágenes, mediante aplicación, mediante observación, y un neurocientífico puede ser un psicólogo, por ejemplo. En cambio, un neurólogo es un médico con una especialidad de 3, 4 años dedicado a cómo funciona el cerebro. Distinto es un neurocirujano, que él también investiga cómo funciona el cerebro, pero su acción es en cirugía, en quirófano, reparando el cerebro o la columna vertebral, y sus acciones de cómo está funcionando, por ejemplo, la conexión entre el líquido cefalorraquídeo y una serie de otras patologías. Entonces son distintos. Y un neuropsicólogo es un psicólogo que estudia psicología y que hace una especialidad, por ejemplo, sobre el funcionamiento neuronal, y tienen mucho más horas de trabajo en el ámbito de la parte clínica, porque en una carrera de psicología no tienen tanto desarrollo como carga lectiva de lo que es la parte biológica en sí, ¿no? La parte mucho más patológica. Entonces hay un montón de términos que a las personas se les confunden y no saben dónde van. En mi caso, yo médico, después desarrollo otra especialidad que venía con el área coronaria, hago un doctorado en medicina china, hago muchas cosas, y luego me dedico a investigar sobre neurociencia y aplicación de la neurociencia y divulgar sobre esto. Entonces, pero vengo desde la parte médica. La neurociencia se puede ir por diferentes vías. Puedes incluso ser un biólogo que después sigues investigando y convertirte en neurocientífico, o como Stanislav, por ejemplo, que es un gran promotor de la neurociencia, y él dirigió un laboratorio muy importante de investigación cerebral, y él partió siendo matemático, después estudió psicología, y luego, por ejemplo, él empieza a desarrollar todo el trabajo de la aplicación de la neurociencia, pero en laboratorio. O sea, sí. O sea, es un mundo. Es un mundo, son muchas es muy interdisciplinario también. Sí, lo que hay que tener en cuenta es que la neurociencia aplicada, que es lo que nosotros hacemos, es buscar intervenciones para poder potenciar y activar las capacidades latentes o innatas también que tiene el cerebro, y todo lo que podamos contribuir para que ese cerebro obtenga los mejores resultados de sí mismo. Y doctor, si hablamos del barrido sónico que lo mencionó la vez pasada, cuéntenos un poquito sobre ese barrido sónico que ustedes logran con Isora Neurociencia, con los
intensivos que hacen? El oído va grabando desde la etapa gestacional hasta ahora, especialmente el oído izquierdo, que es donde vemos que se registra toda la información, y es como si fueran cookies del ordenador, ¿no? Y entonces se van quedando todos esos archivos basura y que no terminan de eliminarse, ¿no? Y entonces van haciendo que nuestro gran ordenador a nivel cerebral no genere la plasticidad, la velocidad y todo lo que hacemos. Entonces con ello comenzamos a hacer ese barrido sónico donde eliminamos todas esas interferencias innecesarias en el cerebro. Porque una de las cosas que ocurre es que nuestro cerebro se prepara para lo siguiente que va a venir. El cerebro es una máquina de predicciones. Entonces el cerebro piensa, si esto se ha repetido 3 veces, la 4ª vez va a ser igual. Y eso se llaman... están haciendo una llamada al cerebro para que el cerebro lo generalice y así sea siempre. Pero nosotros sabemos desde que eso no es así, que van a haber una serie de variantes que no va a ocurrir de la misma forma. Claro, cuando tú aprendes a caminar, el cerebro no tiene que volver a caminar porque ya sabe cuál es la pauta. Te ahorra como energía. Te ahorra y siempre está optimizando tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con eso? Le enviamos los sonidos para que se esté sorprendiendo. O sea, si yo te hago tan, tarán, tan, tú en tu cabeza vas a decir tan, tan. O sea, y nosotros le decimos tan, tarán, tan, y después le decimos boom, ba, ch, ta. Y el cerebro dice, ¿qué? Esto no es lo que toca. Entonces está siempre en alerta esperando lo siguiente que va a venir, pero no les mandamos lo que él espera. Entonces esa activación de sorpresa va generando ese proceso y va eliminando procesos que están haciéndose de forma automática, repetitiva y que a lo mejor ya no son útiles. Wow, ¿no? Qué maravilloso. Espectacular. Y el barrido sónico, ¿qué beneficios le trae a ese paciente que está utilizando la estimulación? Una vida nueva. Eso es como... A ver... No, yo lo sé, pero yo quiero que usted lo diga. Yo lo he experimentado, doctor. Sí, lo hemos experimentado, por eso preguntamos. Bueno, sí, es que es pues maravilloso. Que son tantas cosas, porque es como decir, no sé, pero que le preguntas a un chef qué es lo que experimentan sus clientes cuando están comiendo todos sus platos ricos, porque es que no hay ninguno igual. Entonces, pero por ejemplo, mejora la regulación del sueño, mejora el ritmo circadiano, que es la organización de nuestro sistema interno, nuestros relojes internos, la memoria, la concentración, el foco, nos ayuda con temas de inflamación, regula la microbiota intestinal, la relación que existe entre los diferentes sistemas. Trabajamos sobre el sistema nervioso entérico a nivel del intestino, trabajamos con toda la acción del nervio vago que nos permite controlar el esfínter en el caso de los niños, regular nuestras emociones, la gente que tiene emociones, impulsividad, estrés, ansiedad, es que podría estar todo el día solo diciendo eso. O sea que también el cerebro se puede ayudar en su neuroplasticidad con Isora, con lo que sería el barrido y todo el trabajo que hace Isora. Claro, porque, por ejemplo, tenemos otro instrumento que usted lo conoce, que estábamos hablando con la doctora hace un rato, que está aquí, que ese otro instrumento que lo que hace es un proceso que se llama vasomoción, lo que hace es trabajar con toda la microcirculación a nivel del cuerpo completo. Y esa activación de la microcirculación es un efecto anti-aging, hace que todo nuestro cuerpo rejuvenezca porque la circulación está funcionando bien. Y también activa el sistema linfático, las glías del cerebro se empiezan a limpiar. Entonces generamos toda esa limpieza dentro del proceso de nuestro cerebro. Es como, imagínate que tú cocinas en la misma olla y nunca la lavas. O sea, y eso es lo que se puede activar mediante la estimulación o mediante ese otro proceso que es estimulación vascular en todo el cuerpo. Profundo, adentro del cuerpo. Profundo a nivel venoso o a nivel arterial. Entonces se consigue tonificación, reorganización a nivel muscular, o sea... ¿Y cómo se llama ese tratamiento? Ese es un tratamiento que tiene que ver con microcirculación, vasomoción, ese proceso. Y quiero decirles que... esa máquina es absolutamente impresionante. Maravillosa. Y saber regularlo y saber el encaje perfecto de esa persona hace grandes diferencias y usted puede contarlo. Sí, quería decirlo porque cuando yo conocí al doctor y el motivo por el cual lo quiero tanto y lo expreso siempre
es que mi esposo había tenido un infarto fuerte, había tenido también algunos problemas de circulación en las piernas, ya estaba teniendo mucha sensibilidad en los dedos de las manos y estaba sintiéndose muy mal. En la mañana no se levantaba, tocaba mucho esfuerzo para que se levantara, darle inclusive el desayuno en la cama, pues que ese no es un problema, pero a veces sentía que no se podía parar con agilidad. Cuando empezamos el tratamiento con el doctor, que hicimos los dos y seguimos... Es una combinación. Sí. Es una combinación maravillosa. Mi esposo está caminando, no tiene la hipersensibilidad en los pies, ya estaba empezando a presentar neuropatías en los pies, tenía dolor y no sensación en los dedos de las manos. Entonces, ahorita fue donde el cardiólogo y el cardiólogo le dijo, no encuentro dónde fue su infarto. No lo veo, no existe, usted nunca tuvo un infarto. Excelente. Así que es algo maravilloso poder ver que una persona, mi esposo es muy joven. La palabra maravilloso la van a encontrar mucho, pero es que es verdad, no hay otro término, es No como hay. que demasiado amazing, o sea, Sí. es espectacular. Es algo que uno casi que no lo puede creer, ver. Empiezas a sentir Y empiezas- ha sido en tú menos dices, de un año, doctor. Sí, Ha sido todo sí. en menos de un año. Y además es tan sencillo porque la idea de la neurociencia aplicada es que sea fácil. Entonces, esa persona, por ejemplo, el tratamiento que ella habla, solo tiene que recostarse, es como una esterilla, es como una Una manta. manta. Se acuesta ahí en la manta, pone la máquina, Ya. le da el programa que ya hemos diseñado, toca ahí Ya. y está 8 minutos 2 veces al día. O puede ponerla para funcionar toda la noche y realmente el proceso de eliminación de toxinas, de cambio, el metabolismo, o sea, es realmente fantástico. Y también para personas que tienen dolor crónico, el cambio es absolutamente significativo. Yo tuve una paciente que, bueno, es la madre de una de mis grandes amigas, enfermera, y me dice, es que... tú tienes la máquina esa que me prestaste para mi mamá que le fue también con las varices, servirá para mi papá, porque a mi papá le van a cortar el pie, le han dicho que con la diabetes tenía una necrosis en el pie, van a tener que amputar o cortar o no sé qué, esto no puede ser, y servirá la máquina. Digo, claro, lo único que tengo que cambiar es las programaciones, y se la envié, ¿no? Coincidió con vacaciones, se trasladó las fechas, se hizo todo lo posible para ganar tiempo y no fue necesario hacer la amputación. Las investigaciones son súper concluyentes, se evitan una cantidad de amputaciones a nivel mundial debido a esa activación de la circulación, ¿no? Esa es una de las cosas que hizo la neurociencia, más te deja la máquina, no tienes que comprarte esa máquina que es bastante cara y la puedes tener en casa durante un tiempo y hacer todo ese proceso de una forma fácil. Hay otras personas Fascinante. que deciden invertir y la pueden comprar y adquirirla y usarla con todo el proceso de acompañamiento que Isora les da para que puedan saber cómo optimizarle y sacarle el máximo beneficio. específicamente para todo Para tipo de tratamiento. todo tipo de tratamientos a nivel circulatorio. Por ejemplo, algunos de mis colegas las usan Para después de una... Desinflamar, después de- desinflamar el celulitis. cuerpo, Y no- desinflama que el dicen que es un cuerpo. problema No. de circulación. No solo eso, sino que también hace un efecto de limpieza linfática. La linfa no se mueve así fácilmente. Limpiar la linfa es limpiar nuestras cañerías, limpiar todo el sistema, Sí. desintoxicar el cuerpo a un nivel profundo. Venas, arterias. Y una de las cosas que hace también... Inclusive estómago, doctor, también. Sí, cambia la estructura intestinal porque ese movimiento se utilizó, esa máquina se crea para los astronautas. Cuando vuelven y perdían tonicidad muscular, no tenían todo, generaban hipotonía, pues la máquina lo que hace es generar ese gran cambio y un impacto significativo. Entonces, y es de una forma de aplicación muy sencilla. Entonces, y el cambio es fantástico. Sí, o sea, es increíble. De verdad que... Yo no la he usado, no me toda- han dicho. No, bueno, usted no. está entrando en el grupo. Ya voy para allá. Y por ejemplo, las personas que se han sometido a algún tipo de cirugía, o sea, repara el tejido mucho más rápido. Yo tengo un colega que
tiene pacientes de cirugía plástica y que ya sabe que es muy agresivo, especialmente la cirugía ortostática, la que se hace a nivel de hueso en la cara, y que está y ves cómo la aplicación de la máquina hace que la reducción de la inflamación sea increíble. Más del 60% de tiempo se gana en comparación con un paciente que no ha usado la máquina, y el tejido queda mucho mejor, la piel y todo eso, y es increíble. Yo la extraño porque, claro, no traigo la máquina en cada viaje, y se nota la diferencia cuando estoy sin la aplicación de mi máquina que cuando estoy todos los días. Entonces es un secreto ahí anti-aging saludable. Bueno, mi gente super wow, vamos a ir a una pausa comercial y ya vamos a regresar porque vamos a estar hablando sobre esto de la relación de la neurociencia con lo que es todo el tema de salud mental. Ya venimos. En TVB tenemos de todo para ti. Entretenimiento femenino con Mundo de Mujeres. El mejor humor con el show de George Harris. Perfiles humanos e inspiradores con Esgoy y Luis Olavarrieta. Opinión e información con Carlos Acosta en Por la Mañana en América. Con Gladys Rodríguez y César Miguel Rondón en Conexión TV. Soy Carla Angola. La Última. Búscanos en Comcast, Shutter Spectrum, Blue Stream, Breezy Line y Verizon. ¿Estás buscando una educación de calidad que se adapte a tu vida ocupada? Entonces no busques más. Must University es tu respuesta. Aquí te ofrecemos una amplia gama de programas 100% en línea y en español diseñados para encajar en tu horario. Nuestros cursos son flexibles y accesibles desde cualquier lugar. Aprende a tu propio ritmo con Must University. Cuando ocurra algún daño a tu propiedad por huracanes, mold, leaks o fuego y te nieguen un reclamo o no te den una justa compensación, incluso si no quieres agotarte iniciando un reclamo con tu seguro, llama a DiNatale Law Firm, que cuenta con profesionales de gran capacidad y años de trayectoria. DiNatale Law Firm puede darte la seguridad de que recibirás la justa compensación que mereces. No dudes en acudir a DiNatale Law Firm. Con Ariana vas seguro. En el Doral, Unlimited Impressions and Printing. Impresión de alta calidad, atención personalizada, producción de material gráfico y publicidad impresa. Los mejores acabados y encuadernación con una creatividad absoluta. Unlimited Impressions le ofrece todo lo relacionado en impresión para su empresa. Experiencia y calidad. Llámenos al 305-468-0013 o búsquenos en las redes sociales bajo @Unlimited Impressions. Y bueno, estamos de regreso. Aquí estamos con el doctor Hernán Serna, científico, por ello le llamamos mi científico. Bueno, él es neurocientífico, especialista en todo lo que tiene que ver con el área neuronal. Tiene lo que se llama Isora Neurociencia, que ya hemos hablado bastante. Los que estén entrando ahorita, por favor, vean la primera parte del programa, que aquí estamos. Bueno, yo estoy nadando en el mar feliz porque me siento que estoy montada en un barco peces que en el agua. y me lleva y aprendo y sigo. Pero bueno, vamos a estar hablando de lo que es la salud mental y la neurociencia, cómo nos ayuda, qué realidad hay dentro de todo esto, funciona, sirve,
digo yo que siempre la prevención es lo primero en todo lo que podemos darle a las personas, ¿no? Ahorita se han descubierto tantas cosas que, como lo que estabas hablando, de todos estos tratamientos, pero también hay una forma y una manera de prevenirnos, ¿no? Por medio de la alimentación, el ejercicio, que estabas hablando también, que es muy importante, el ejercicio de fuerza. Sí, la actividad física sabemos que activa la neurogénesis. Eso es algo importante, pero por ejemplo a la generación Silver, como le llama la Unión Europea, a todos los que ya tienen canitas Silver, por esa dirección, pues plantea que se ha recomendado durante mucho tiempo hacer cardio, pero somos muy conscientes hoy por hoy que lo que necesitamos para nuestros adultos mayores, especialmente para que no se desarrolle osteopenia, osteoporosis o todas esas estructuras, es que tengan, o cuando se caigan, por ejemplo, porque muchas veces comienza a fallar el oído, que controla la coordinación, que controla la memoria, las emociones y todo esto, que es esta gran brújula que tenemos en el oído. Hay que trabajar con la musculatura. En Isora trabajamos con la musculatura del oído, que es la que regula el cerebro, y trabajamos también con la parte importante, que es la actividad física. Tenemos un equipo de personas que están ahí diseñando programas específicos, pero una de las cuestiones importantes es ejercicios de fuerza. Los adultos mayores solamente con unas como hacer pequeños ejercicios de fuerza y comiencen a incorporar los pesas o movimientos que pueden hacer con alguna cinta de estas como elásticas, ¿no? Para poder hacer movimientos con la pierna hacia adelante, hacia atrás, que lo pueden hacer con una silla sentado, ya van activando toda esta área muscular y por lo tanto empieza a funcionar mejor su sistema endocrino. Al trabajar un poco más el sistema endocrino también aumenta el sistema inmunológico y por lo tanto las redes de conexión a nivel cerebral. O sea, todo está íntimamente relacionado como si fuera una sinfonía. Yo escribí un artículo y en mi programa de psiconeuroinmunología la gente me dice, tú tienes cosas raras, ¿por qué no salen cuerpos y cerebros? Y si es psiconeuroendocrinoinmunología, y yo decidí poner un director de orquesta. El sistema inmunológico como director de orquesta, porque es como una sinfonía perfecta donde todos los instrumentos tienen que estar funcionando, las voces, todo como cuando tú vas a un gran concierto de cámara. Entonces, claro, imagínate que los instrumentos sonan súper bien y cuando llega la soprano parece Manolo cantando o que le duele el cuello o cualquier cosa, ¿no? Tiene que haber esa armonía perfecta. Un cuerpo humano es una sinfonía en movimiento para mí. Doctor, sabe también que quisiera que nos recordara que está haciendo ahorita unos programas semanales con Isora Neurociencia. Estás haciendo algo maravilloso que siempre quise y te pedí mucho que lo hicieras, porque, bien, en Europa tienen información que acá quizás no llega y a Latinoamérica pues, Entonces, cuéntanos un poquito de esas charlas, a quién estás invitando a esas charlas y qué estás haciendo en esas charlas de Isora Neurociencia. Bueno, van a haber algunos cambios en relación a eso, porque mucha gente está enfadada conmigo, pero enfadada de verdad, porque las charlas, yo invito a diferentes tipos de profesionales. Un doctor, por ejemplo, que me acompañó, el doctor Muñoz Vico, él es inmunólogo, doctor en inmunología. Vamos entrevistando, hablando diferentes temas como el bullying, también con otros profesionales, y cada semana tengo un tema distinto, y mañana pasado, todavía no he terminado de confirmar, tengo un nuevo tema. Entonces, pero lo hago por Instagram normalmente, hago un live en Instagram, pero muchas personas no pueden por dificultades, el horario tal. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar el formato para que sea a través de YouTube o de otra red social donde las personas también lo puedan tener y puedan recoger esa información, que creo que es súper valiosa. Que no se pierda. Porque no se pierda esa información,
información porque tenemos noticias clínicas de actualidad, información que podemos responder con profesionales que están al día de lo último que se está publicando en diferentes áreas. Por ejemplo, voy a entrevistar y estamos preparando una entrevista que vamos a ver cómo lo estructuramos con traducción simultánea al italiano. Ay, Con una doctora que ella nos va a hablar de los primeros 1000 días del niño. Maravilloso. Cómo funcionan esos primeros 1000 Imagínate. días que lo tuvieron ellas en la formación de PNI. Bellísima esa clase. Y esa información, Precioso. resumirla para poder tener esos datos tan importantes. ¿Qué es lo primero que tiene que tener en cuenta una chica que se queda embarazada? ¿Qué es lo que tiene que... O cuando qué se es lo que casa. va a ocurrir con toda esa información cuando se embaraza? Todas las relaciones que se van a generar, toda la importancia de su autocuidado, de ese nuevo ser que va a recibir información. Bueno, estamos preparando toda una agenda muy interesante vinculando a estos conocimientos, entendiendo que la gente muchas veces está buscando soluciones rápidas. Yo no les voy a decir las 5 ideas de no sé qué, no, porque eso no va conmigo. O sea, yo no puedo decirte eso porque necesito más personalización. Necesito saber qué es lo que hay de fondo y también entender que hay datos suficientes como para poder trabajar y que se puedan hacer diferencia. Entonces, cada semana Isora Neurociencia va a publicar información nueva. Vamos a buscar que las personas tengan respuestas, pero también que nos pregunten sobre qué tema queremos que discutamos cada semana, y yo invito a alguien con quien pueda discutir sobre ese tema y tengamos una interacción que permita reflexionar y ir un poco más allá de lo que vemos a simple vista, ¿no? La otra cosa, doctor, usted sabe que a mí me encanta hacerle preguntas. Ya veo, ya. Respecto, por ejemplo, a la depresión, ¿cómo podría ayudarnos la neurociencia en el aislamiento? Un paciente que esté aislado y esté presentando una depresión, puede ser que no sea profunda, pero una depresión importante. A ver, una de las cosas que se vio durante el COVID, que hay una investigación muy sólida realizada en Italia por el profesor Francesco Bottaccioli, parte de su equipo, es que las terapias del habla tienen un impacto significativo en las personas, tanto en niños, adultos y también adolescentes, y que tienen un costo mucho menor. Se ha visto la gran diferencia que, por ejemplo, salvo la esquizofrenia que se requiere medicamentos, no muchos de esos depresivos, personas que están en un estado depresivo, requieren medicamento. El medicamento es algo que se utiliza puntualmente, pero no es algo que necesitemos tomar para toda la vida. Con relación a ese proceso de aislamiento, las redes sociales, que son una ventaja para muchas cosas, están generando que se pierda parte de ese contacto humano. Las patologías o las enfermedades o la salud mental es un tema grave. O sea, donde hoy por hoy en la Unión Europea, por ejemplo, la primera causa de muerte entre nuestros jóvenes, especialmente estos datos son de España, la primera o la segunda, en este caso en España, la primera causa de muerte es el suicidio de nuestros jóvenes. Teniendo en cuenta que es una cuestión grave porque no hay comunicación, los padres intentan darle lo mejor a sus hijos, proviéndoles de todo lo necesario para que estén bien, pero no tienen lo más importante, que es diálogo, contacto, relación con sus padres. Eso de que, bueno, pero si mi hijo no quiere hablar conmigo, si yo le digo, ¿cómo estás? Bien, no sé, pero yo voy a quedarme con él, me decía una madre. Llego más temprano para que él me vea, para hacerle la comida. Me dice, ¿quieres comer algo? No, yo ya me hice. Pero después de un rato, él llama y le dice, ¿qué haces? ¿Estás ahí? ¿Qué ruido estás haciendo? Y dice, no, es que estoy en tal cosa. O después no la escucha, le dice, ¿te fuiste? Y realmente lo que no necesitas a lo mejor ese diálogo, pero saber que estás ahí, sí, el que acompañamiento, estás presente, ese proceso de saber que esa persona, que es tu persona, está disponible para ti, a lo mejor pues va a hacer una gran diferencia. El lenguaje, sentarnos a hablar, a discutir cosas, a que esa voz sea escuchada, es una gran diferencia. Y tener profesionales preparados para poder dar todo ese proceso de cuidado de nuestros niños, de nuestros jóvenes que están recibiendo
ataques a través de las redes, el bullying está siendo cada vez más perverso y que a veces se generan una serie de acciones que no ese niño o esa niña no es capaz de levantar su voz y decir ya no puedo más. Y volviendo al tema de la salud mental, dentro de la comunidad neurodivergente, dentro del autismo, las niñas con autismo son las niñas que más sufren depresión por llevar un efecto masking, ir con la máscara tratando de adaptarse al entorno, parecer que no tienen ningún problema, ocultar sus sensaciones, ese cambio que ocurre a nivel cerebral, a nivel interno. Es muy importante hacer esa diferencia y cuidar de nuestras niñas. ¿Por qué hablo específicamente de las niñas? Porque a los niños se nos ve más fácil, se nos nota mucho más, no vamos todo el tiempo con esa adaptación tan rápida, nos pilla más fácil las mentiras, como decía mi abuelita, ¿no? A los niños. Entonces, en este caso necesitan más de nuestra ayuda porque cuando ellas piden ayuda hay que actuar rápido. En cambio, cuando nosotros nos detectan o pedimos ayuda, todavía puede que haya algo de tiempo. Entonces, la acción tiene que ser inmediata y tenemos que estar dispuestos para poder aportar, ¿no? Entonces, y en los neurodivergentes las cifras de suicidio son muchísimo más altas que dentro de los neurotípicos. Pero neurotípicos o neurodivergentes necesitamos contacto humano, calor humano, contención, apoyo y diálogo, mucho diálogo. Hablando de esta conexión, este contacto, nosotros podemos usar nuestra propia energía para nosotros llenarnos de aquello que no se nos da por fuera. Okay. Podríamos nosotros mismos estimularnos a nivel de, porque sabemos que hay mucha gente que sí, aunque quiera, y entendemos esto de conectar y que nos abracen y tener este contacto, nos podríamos ayudar nosotros mismos por medio del amor propio, la conexión con nosotros, el cuidarnos, el saber que, bueno, no sé, yo no sé si ustedes se abrazan a ustedes mismos, pero yo de vez en cuando me abrazo y me digo de lo maravillosamente creada que soy, y eso coopera, eso nos ayuda a fluir en esta energía que necesitamos de sentirnos bien, de los químicos internos, todo lo que tiene que ver con salir de la depresión, porque sabemos que estamos manejando uno de los, digamos, químicos cerebrales mezclados con la enfermedad mental, ¿no? Que la falta de salud mental estarían en desequilibrio lo que sería la serotonina y el glutamato, ¿no? Ahí entraría también la dopamina. Y si no nos los da el vecino, el tío, el abuelo, está el perrito, está el árbol, está en contacto con el mar. Una cosa importante que tenemos que ver en los niños neurodivergentes, por ejemplo, los niños con autismo o en muchos niños, es súper importante una mascota. Pero también, por ejemplo, si yo tengo un adulto mayor que quiero que salga a caminar y que tiene obesidad, yo no le digo que vaya, que quiero que camine. Le digo, cómprate un perro. Mira eso. Entonces yo no le digo, oye, tienes que salir a caminar porque vas a cuidar el corazón, porque de esa forma no sé qué, tal. Digo, mira, te tienes que comprar un perro porque el perro... Y a veces me invento una historia. Entonces, y claro, lo que hace es, como sabe que tiene que sacar al perro, dar un paseo con el perro, estar atento al perro, comienza a tener algo, tiene una intención, un foco que no es todo lo que está. Sus enfermedades. Y ya no se está preocupando de todo eso que está ahí fuera, o que eso que le puede partir, o que la muerte está a la vuelta de la esquina, sino que hay alguien, y eso es que a quien va a prestar atención, a quien va a dirigir su amor, su constancia, que le va a dar una respuesta, ¿no? Y van a mantener esa comunicación. Entonces, yo creo que es fundamental que el cuidado de nuestros adultos mayores a veces parte por eso. O sea, una mujer mayor, yo recuerdo que llegó al Hospital de la Paz en Madrid con una ruptura de cadera, se cayó ella en el baño de su casa, se partió la cadera
y no era capaz de salir porque el teléfono no tenía lejos, de poder hacer todo lo necesario. El perro hizo tanto ruido, la puerta ladraba, pero a tanta velocidad que uno de los vecinos escuchó y pensaba que el perro se había vuelto loco, llamó por teléfono a la policía, abrieron la puerta y le salvó la vida a su gran amiga. Ella dice, yo no soy su ama, sino que soy su amiga, ¿no? Y porque por la lesión podría haberse ido peor. Entonces, yo creo que tanto neurodivergentes como neurotípicos, la compañía de otro ser vivo nos hace mucho. Muy bien. El diálogo interno, decirnos cosas bonitas, hablarnos bien, claro, porque estamos proyectando en nuestra imagen cerebral una película mejor. Y en lugar de tener una película de terror de mí, prefiero tener una película divertida, ¿no? Eso que hacéis vosotras aquí en el programa y fuera del programa, que os reís mucho y nos reímos, eso genera un cambio de nuestra neurología. Cuando dicen, en la boca de los tontos abunda la risa, decía una amiga de mi abuela. Y mi abuela dice, sí, es que cuando estés muerta ya no tendrás posibilidad de reír. Entonces yo siempre me recuerdo eso porque decía, los muertos no se ríen. Entonces tú aprovecha de reír y de disfrutar de la vida y estar vivo, vivir, no sobrevivir, no intentar hacer las cosas. Y entonces ese contacto con otros, juntarnos con un amigo a tomar un café, hacer... los portugueses brasileros se llama ser fofoca, o sea, contar chisme, hablar tonterías, nada importante, reírnos. Hoy mira, tengo este dedo más corto, me han dicho que de mis pies tú los tienes igual, este es el pie egipcio, el pie griego, el pie no sé qué. No sabía eso. Hablar cosas irrelevantes, pero establecer el diálogo. Ay, no, es que estoy mal, tengo la hipertensión, ay, yo tengo diabetes, ¿no? Y yo también tengo, y hablar de nuestros medicamentos. No, eso no nos contribuye para nada. Vamos a hablar de cosas que sean positivas, relevantes. Lean mientras una persona lea. O sea, mi abuela era el gran ejemplo. Ella tenía una tablet y entonces ya se estaba quedando con problemas de visión, y cuando conoció las tablets dice, uy, ahora puedo leer todos los libros que yo quiera, las Biblias. Y digo, pero abuela, eso no es la Biblia, es una novela erótica. Dice, para acordarme de cómo eran las cosas en esa época. O sea, para acordarme, digo, una novela erótica a tu edad. Dice, para acordarme cómo se hacían las cosas, porque después se me olvida, ni alguien me pregunta, tengo que mantenerme actualizada y no sé qué. Entonces, claro, ella era un gran ejemplo, ¿no? Entonces, ella leía y buscar las fórmulas para poder mantener nuestro cerebro activo. Si tu cerebro está activo buscando soluciones, haciendo cosas, vas a mantener un cerebro saludable. Si te empiezas a deprimir y no hablar, a no tener contacto, no se activa el lóbulo prefrontal, que es el que busca las soluciones, por muchos medicamentos, suplementos y cosas que tomemos, no vamos a lograr lo que nuestro propio sistema bioquímico, nuestra propia farmacia interna logra por sí misma. Así que... Claro, o sea, así como estabas diciendo al comienzo, si nuestro cerebro quiere ahorrar energía y ahorrar tiempo y se graba todo ya por este tema de lo que sería repetición, que se queda ahí guardado, sería saludable para las personas mayores de estos cambios constantemente de actividades, porque se tiende a tener esa rutina que es la única, que se levantan y hacen lo mismo, ¿no? Y se acuestan teatro, por ejemplo, haciendo el mismo ciclo. Entonces hay que romper con eso para que ellos puedan otra vez crear su movimiento cerebral con nuevas rutas neuronales y tengan un cerebro fresco, ¿no? Y activo. Grupos de teatro, grupos de lectura, actividades de los adultos mayores. O sea, cosas que les sorprendan a sí mismos. Lean en voz alta, no lean en voz bajita, no lean con esa lectura interior. Lean en voz alta como si se lo estuvieran contando a alguien. Por ejemplo, hay gente mayor que les va a leer a los niños pequeños que están en los eso lo hacemos en la escuela. Entonces, jugar a utilizar el tono, el ritmo, la cadencia, la velocidad, como si fueras un cuentacuentos, ¿no? Hacer todos esos cambios para que nuestra plasticidad cerebral se active y podamos hacer una gran diferencia y hacer que ese cerebro se sorprenda.
cada día es una nueva aventura. ¿Qué es lo que vamos a descubrir el día de hoy en este regalo que se llama vida, ¿no? Todos nosotros, como decía muy bien mi abuelita, somos como un yogur. Entonces, y este yogur tiene una fecha de caducidad. Lo que pasa es que la nuestra está escondida en un sitio que no lo vemos, pero todos tenemos fecha de caducidad. Entonces, aprovechemos de comernos este yogur cuando se puede, no cuando ya está caducado. No cuando esté podrido. Otra cosa, doctor, que creo que también sería importante. Usted habla de una línea dentro de la audiometría o el examen de escucha que usted hace. Usted habla de una línea de la vida. Usted habla de varias líneas que usted encuentra allí. ¿Cómo podríamos, obviamente con la estimulación, llegar a predecir nuevos cambios y hacerlos? Bueno, dentro de nuestro cerebro hay áreas específicas que tienen que ver con el control de la imagen. Las imágenes, nuestro cerebro las detecta, e incluso cada día tenemos un mapeo cerebral como mucho más complejo. Lo que ocurre es que tenemos que partir recordando que el oído controla la coordinación, el oído controla la motricidad, el oído controla tu estado emocional. Es responsabilidad del oído esa reacción emocional que después de... el oído representa el 90% de la actividad sensorial diaria. Si tú tienes un sonido, un estruendo, un sonido muy fuerte que pasa por el oído, lo que haces es encogerte, ¿no? Y cuando esos sonidos suben y tienen una vibración más aguda, lo que haces es estirarte, generar ese cambio. Entonces, cada frecuencia sónica hace una gran diferencia dentro de nosotros. Por eso el cine utiliza tanto la música para poder predecir lo siguiente que va a pasar. Cambian el ritmo y los beats del corazón cambian. O sea, cuando tú, por ejemplo, vas a una discoteca, está organizado los beats para que el corazón vaya, suban los beats y los latidos del corazón se sincronicen y te den ganas de beber mucho más, y así la discoteca gana mucho dinero. Entonces, pero... Todo es un tema que pique se extiende. Ese tema lo vamos a trabajar también más adelante, porque la gente no entiende esto de cómo funciona la música, el oído, conexión, cerebro. Esto es muy interesante. Y te vas a un concierto de música clásica y estás ahí, de repente cambia la música, bajan las frecuencias, la cadencia, la velocidad va más bajito. Y de repente se activa, ¿no? Entonces, y eso va haciendo todo ese juego a nivel neurológico, y mucha gente cuando va a un concierto se queda dormida porque logra esa armonía, porque empieza a reconectar circuitos que no estaban usándose habitualmente, y el cerebro dice, ay, vamos a reparar. Y la forma de reparar es con el sueño. Sueña bonito. Había un hipnotista en España que se llamaba Tony, no sé si, bueno, se llamaba Tony Camo, y que metía a toda la gente en trance, ¿no? Les hipnotizaba y decía que tengas un sueño bonito, ¿no? Entonces, ese sueño bonito es tan reparador. Si nosotros no durmiéramos, no viviríamos los años que vivimos. O sea, si quieres tener una vida larga, ten muchos buenos sueños, duerme más, descansa y repara. Entonces, para poder hacer que esa línea de la vida, para que este oído que se van perdiendo, que van cambiando la frecuencia, porque por ejemplo este es lo que sería como una curva ideal, lo que está diciendo Tina, ¿no? Entonces la curva azul es como es nuestra expresión de cara hacia el exterior, pero la curva roja es como nosotros vivimos las emociones y todo lo que guardamos y no sabe la gente hacia afuera. Es como la ventana de Johari, lo que los demás ven y lo que yo veo pero que los otros no ven, ¿no? Pero también está todo esto que tiene que ver con el manejo del estrés. ¿Cómo manejamos el estrés? Esa curva verde tiene que ser como el césped de nuestra casa, que debe estar verde. Claro, si hay agujeros, eso significa que vamos a somatizar. Dependiendo de la área donde esté, eso nos va a indicar
peligros, alertas para poder prestar atención. Y si esto estuviese pues lleno de cruces o de interrogantes en la parte de abajo, no estamos cerrando a las posibilidades. Es decir, estamos viviendo en un espacio más pequeño. Tienes una casa de 7 habitaciones y tú estás viviendo en una hacinado porque no estás utilizando todas las capacidades que ese cerebro tiene para dar. Y con la estimulación neurosensorial podemos abrir de nuevo esas puertas para poder conseguir mejores resultados y lograr que tengamos un estado de salud mucho más óptimo. Y respondiendo a tu pregunta anterior con relación a las hormonas del estrés, la dopamina, que es algo que se tiene como el mecanismo de recompensa inmediata cuando la gente quiere que todo sea para ayer, esa expresión de para ayer, o sea, todo rápido, que estamos corriendo tanto, el sistema de recompensa espera tener una recompensa inmediata. Y eso es lo que le pasa a nuestros jóvenes, porque, claro, tú ves que la vida de un personaje se cambió en un clic, que pasaron 3 años en un momento y que el proceso que estaban claros nuestros abuelos, incluso algunos de nosotros, que las cosas requieren tiempo, eso es algo con lo que luchan para que no sea así, sino que recompensa inmediata. Y como la vida no está formulada para recompensa inmediata, se genera una gran frustración. Como no saben lidiar con esa frustración, no saben qué mecanismo utilizar, eso se convierte en una frustración que se cronifica a través del tiempo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, cuando los educamos a los niños desde pequeño, quisimos evitarles todo el dolor, toda la frustración. Yo creo que una de las condenas, y yo lo voy a volver a repetir, condenas que yo escucho de los padres es que yo no quiero que mi hijo sufra, entonces vas a tener a alguien averiado. O sea, porque no tiene la capacidad de resolver nada. Entonces, nuestro cerebro ha evolucionado porque ha aprendido frente a un conflicto encontrar una solución. Esa es la actividad del lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal frente a un problema busca soluciones creativas, diferentes, y se adapta y sigue evolucionando. En cambio, tenemos a niños que lo único que tenemos es un gran desarrollo de su amígdala cerebral, que es la que vincula todo el miedo. Miedo de esto, miedo de lo otro, miedo, y tienen miedo de todo lo que podría pasar y futurizan en negativo de lo que podría ocurrir. Pero para ellos está pasando ya, lo están viviendo como si fuese una realidad. Y lo que sabemos en neurociencia es que el 95% de tus pensamientos diarios nunca van a ocurrir, especialmente de los tóxicos. O sea, tú te lo planteas y tienes una idea y me gustaría, o incluso la gente que se pone metas, mira, yo quiero ser astronauta. Muy bien. Y viven en Estados Unidos, están aquí y jamás se le han ocurrido ir a visitar dónde están los astronautas. Nunca ha ido, ha tenido sueños, lo ve por la tele, ve una foto y quiere ser astronauta, pero no sabe cómo es la experiencia, de qué forma es, qué requisitos se tienen que hacer, cómo sería la vida que fueran allí, pero tienen la idea, pero no dan pasos para eso, y eso va generando frustración. Alguien me dice, ay, es que yo ya tengo 40 y tantos años y me habría encantado ser un gran músico, porque tengo oído absoluto, el oído se me da muy bien, puedo hacer música. Y digo, ¿y dónde están tus instrumentos? Ya, pero es que a esta edad, es que ¿por qué tiene que ser a otra edad? Parte ya, a lo mejor no vas a ser el mejor del mundo, pero vas a estar muy por encima de la media. Entonces, esa vas a ser feliz. Y va a disfrutar de algo que es su pasión. Claro. O sea, la gente vive haciendo cosas por obligación y nada por pasión, y poco por devoción o por inspiración. Estamos acostumbrados a la conspiración y no a la inspiración. Entonces, las organizaciones están llenas de conspiradores y poco de inspiradores. Bueno, y con este mensaje cerramos el programa. Qué lindo, doctor. Porque si no, seguimos, pero muchas gracias. Yo sé que nos vamos a seguir viendo y bueno, compartan toda esta información. Es
viene de un corazón apasionado por lo que hace, y no solamente apasionado, sino que dentro del estudio, la investigación, el profesionalismo, la responsabilidad y todo lo que representa el doctor Hernán Serna y su organización, lo que sería Isora Neurociencia, y estamos a la orden. Ahí está en pantalla la página web para que ustedes puedan también entrar y mirar y ahí hacer todo, desde citas, consultas, sus cursos, sus estudios, mejor dicho. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Tina. Y vamos a hacer eso que decimos en Historia de Neurociencia. Vamos a contagiar a otras personas para cambiar el mundo una persona a la vez. Ya lo que saben. eso sea inspiración para todos. Gracias. Bye, mi gente super wow. Bye. Difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Events para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece.